Bueno, boas tardes a todos. En min tocame a grata labor de moderar esta mesa redonda. Como tal, vou empezar primeiro por agradecer a CORS, na figura de Eduardo, a esta invitación e a esa celebración desta mesa redonda, porque máis alá do interés que poda suscitar, que xa vexemos que non é moito, entre outras cousas, claro, non é unha final de Champions, entonces estamos un pouco vendidos con a arqueoloxía. Ten a particularidade que eu creo que das poucas ocasións nos prácticamente 36 anos de arqueoloxía que levamos en Lugo, todos que estamos aquí presentes, de xuntarnos a todos nunha mesa, digo todas aquelas persoas que están máis ou menos involucradas neste mundo. Pois iso decir, non están todos os que son, porque evidentemente nesta mesa podían coller outras máis persoas, pero de alguna forma, non sei se intencionada ou de forma casual, están representadas aquelas institucións que de alguna maneira teñen dunha forma máis directa que ver co que é a xestión do que é a arqueoloxía en Lugo, como digo, nestes últimos 30 anos. Entonces, neste sentido, empezo por presentar a Rubén Álvaro Asorei, a miña esquerda, que na actualidade ocupa o posto de arqueólogo no Servicio de Arqueoloxía da Xunta de Galicia. En realidade leva pouco tempo, pero antes tamén estuvo a traballar no Concello de Lugo, desarrollando importantes proxectos, sobre todo no ámbito dos proxectos europeos, proxectos de grato recordo, como foi o proxecto Vías Atlánticas e, sobre todo, o proxecto de Moenia, Muralla Digital, perdón. Estaba confundido co de Moenia Lucenses. Entonces, nese sentido, él ten unha amplia experiencia, porque previamente, antes de traballar na Xunta, lógicamente, traballar no Concello, tamén estuvo traballando aquí en Lugo, colaborando en diferentes excavacións. De seguido, Enrique Alcorta Irastorza, vello conocido, digo vello non por edad, digo vello conocido porque é unha das persoas, do punto de vista arqueolóxico, que quizás é un dos veteranos, justamente na arqueoloxía de Lugo, porque, como nos pasou a nós, ele chegou a Lugo no ano 86 para participar nas excavacións dos famosos aparcamentos, e a raíz daquela desarrollou toda a súa labor profesional aquí na arqueoloxía lucense, e desde fai xa uns cuantos anos tamén está forma parte da plantilla da Diputación Provincial como arqueólogo e exerce a súa labor na sección de arqueoloxía, un dos responsables da sección de arqueoloxía do Museo Provincial de Lugo. Por lo tanto, unha persona de recoñecido prestixio, entre outras cousas porque tamén é un dos pioneiros no estudo dos materiales cerámicos arqueolóxicos en Lugo. A súa tesi doutoral sobre a cerámica común de Lucas Augusti é por hoxe unha referencia non só a nivel local e regional, sino incluso a nivel nacional, e así o consideran a maior parte dos especialistas. A miña esquerda máis inmediata, Francisco Herbe Raigoso, é responsable, bueno, como se dice agora, CEO da empresa Fortes and Herbes Arqueología. Por lo tanto, en ese sentido, representa o ámbito máis privado da arqueoloxía. Un pouco representa o que é as empresas privadas. O mundo das empresas privadas que se introduce non fai moitos anos o tema da arqueoloxía. En ese sentido, el, como arqueólogo, como empresario arqueológico, desarrolla a súa labor, ou ben desarrollando a súa labor en Lugo nos últimos 30 anos, e tamén nos últimos anos, pois, a nivel do ámbito galego, é moito máis das fronteiras, porque tamén ten feito traballos incluso na comunidade de León, en Asturias. Por tanto, tamén é unha persoa coñecedora do que é a problemática arqueolóxica. Ben, o título que escolleron para nós, os coordinadores desta mesa redonda, Restos diferenciadores atopados en Lucas Augusti. Realmente é un título moi suxerente que penso que nos vai dar pé a falar de moitas cuestións relacionadas, sobre todo, eu penso que un pouco tamén a idea desta mesa redonda é aproveitar as persoas que estamos un pouco aquí e tamén un pouco falar do que é a problemática de toda a temática da arqueoloxía lucense. Xa digo, é un título que suxere un aspecto en concreto, pero que espero que
abra un debate moito máis amplio e moito máis extenso sobre aquelas cuestións que a todos nos poden preocupar ou interesar en relación ca arqueoloxía de Lugo, sobre todo nos últimos anos. Bueno, e hai cuestións que están hoxe latentes, non? E que poden salir durante esta mesa. Bueno, eu agora, nos presentados, por empezar un pouco a mesa, vamos a plantear un par de cuestións para que cada un deles, ou cada un de nós, mellor dito, nos manifestemos ao respecto, e despois o que me gustaría, como dixo Eduardo, pois que sin máis abrir, interpelarvos a vos para que participéis de forma directa con todo aquilo que se poda dicir nesta mesa ao respecto das cuestións que se plantexen, como outras cuestións que vos queráis suscitar relacionadas con este tema, lógicamente. Como decía, levamos prácticamente 36 anos que xa non son poucos. Os que estamos nesta mesa parece que foi onte cando chegamos a Lugo, porque dá esa circunstancia incluso de que todos os que estamos aquí, non é tampouco casualidade, empezamos ou iniciamos o noso camiño profesional. Bueno, perdonad, antes de nada, esquecíame, con eso de que son moderador, olvidaba a miña presentación. Eu son Enrique González, son arqueólogo no Concello de Lugo, estou responsable do Servicio de Arqueoloxía no Concello de Lugo nos últimos anos, e como un dos compañeiros anteriormente tamén desarrollei a miña labor profesional, e podo dicir que tamén personal, nesta cidade durante os últimos anos. Decía que das a circunstancia de que todos nós prácticamente empezamos neste mundo nos anos 86, cando chegamos aquí a Lugo, da man do profesor Antonio Rodríguez Colmenero, para iniciar as excavacións que foron os aparcamentos, que foi o que deu un pouco que iniciou todo este mundo da arqueoloxía urbana, porque, evidentemente, non podemos dicir que antes non hai arqueoloxía en Lugo, pero sí que é verdade que o que foi a sistematización das excavacións arqueolóxicas na cidade de Lugo empezou a raíz justamente dese ano, do 86, que a problemática dos famosos aparcamentos, que, bueno, se pode comentar aquí ao respecto, pero bueno, é máis que coñecida, non? Entonces, desde aquela, digamos, todos consideramos un pouco a Lugo a nosa escola, por lo menos así o vexo, como a nosa escola profesional. Nos desarrollamos prácticamente a nosa labor profesional en Lugo, aprendimos o que sabemos, o pouco que podamos saber da arqueoloxía en Lugo, e, bueno, durante estes anos, para nós, ou por lo menos para min, falando do personal, Lugo foi unha auténtica escola. Bueno, pois, en estes 36 anos que levamos, penso que os cambios foron bastante significativos. Bueno, podemos dicir que en términos de números levanse desarrolladas máis de 600 intervencións arqueolóxicas na cidade de Lugo. Cando falo de intervencións arqueolóxicas falo de excavacións arqueolóxicas en área, controis arqueolóxicos, seguimentos arqueolóxicos de obra, sondaxes arqueolóxicas, todo aquilo que está estipulado por a normativa autonómica de arqueoloxía. E, lógicamente, durante estes anos e durante ese número de excavacións, pois foron moitos os achados arqueolóxicos que se produciron, algúns de gran relevancia, digo, desde o punto de vista, sobre todo, que foi o coñecemento da cidade. Porque temos que dicir que, evidentemente, Lugo non era descoñecido, pero apenas se coñecía nada do que era a arqueoloxía. Lugo era unha muralla sin cidade, pasou a ser unha cidade amurallada, digo, cidade romana, lógicamente. Prácticamente non se conocía nada do que era a cidade romana de Lugo, máis alá de os achados arqueolóxicos que xa desde a década do século XVIII, do século XIX, pois referían algúns historiadores locais, algúns eruditos, como o mosaico de Batitales, o coñecemento das termas, e incluso da propia muralla, que hai que esquecer que a arqueoloxía en Lugo non só é a cidade, o suelo da cidade, senón que tamén tuvo un papel moi importante nestes últimos anos o desarrollo da investigación arqueolóxica vinculada ou vencellada á muralla. Pois, xa digo, moitos foron os achados que se produciron un de gran relevancia. Tamén pasaron entre medias dúas leis de patrimonio, a lei do 95 e a actual lei do 2016, un plan xeral de ordenación urbana, recentemente aprobado en 2011, porque cando estábamos aquí en Lugo ainda estaba vigente
bueno, entramos, no 86 estaba vigente, pero depois aprobouse outro no 90, perdón, no 90-91 aprobouse o PSU, por tanto son dous, é un PEPRI, un plan especial de rehabilitación casco exterior que, ao menos do meu punto de vista, foi crucial e de gran relevancia para o que foi a, digamos, a arqueoloxía en Lugo a posteriori. ¿No? Tamén temos 3 declaracións de bens patrimonio da humanidade, máis importante, sin duda, a Muralla, no ano 2000, e posteriormente no ano 2015, o Camiño Primitivo, ao mesmo tempo a Catedral de Lugo. Por tanto, estamos nunha cidade patrimonial 100%, estamos nunha cidade arqueolóxica 100%, bueno, ainda que aquí, non sei, non o comentou Eduardo, pero ainda que, non sei se teño que dicir, pero bueno, como no programa estaba inicialmente previsto que tamén estuveran presente Gonzalo e Pastor, bueno, hai que disculpar a súa presencia porque non puderon vir ante o momento, porque son, digamos, do punto de vista do patrimonio responsables aquí no Servicio Territorial da Xunta de Galicia, por tanto, tamén nos podían aportar a súa visión. Bueno, pois nada máis, simplemente un amado introductorio. Entonces, para empezar, eu plantearíase como unha cuestión xenérica, se non é pouco, pediría a cada un dos meus colegas pois un pouco un balance do que foi, da súa perspectiva, do seu punto de vista, do que foron estes 30 anos de arqueoloxía en Lugo, e ao mesmo tempo, pois xa, que serían para eles os maiores problemas, desafíos ou retos aos que se enfrenta a arqueoloxía hoxe en día, a arqueoloxía lucense. Por empezar. Empezamos por máis vellos, neste caso Francisco Herbes, que é o que nos poden... De una forma peyorativa, ¿no? Porque, bueno, efectivamente yo el más bello no sé, pero bueno, en 86 yo vine el director y con Quique a hacer primero la Plaza Constitución, que nos habían dejado un pequeño fragmento ahí, luego se incorporó mi amigo Enrique Alcorta y luego el resto de gente, un grupo, sobre todo el grupo largo. Ahí conocí también muchos arqueólogos gallegos de aquí, de la Comunidad Autónoma. Nosotros estábamos en aquel momento centrados en Orense, en Ancus Corcoenis, y bueno, como gente con experiencia en algo de arqueología, pues vinimos aquí para la ciudad de Lugo. Yo represento un poco, ya que hay compañeros como Celso Rodríguez Cao, como Roberto Bartolomé, de la empresa privada. Entonces, en mi óptica, desde el punto de vista arqueológico, profesional y demás, me hubiese gustado que hubiese mucho más cosas en Lugo de las que hay ahora actualmente. Entonces, por razones que ya han sido, esto es un tema muy debatido ya, si Lugo necesita un patronazgo, si Lugo necesita dentro de la Junta de Galicia un organigrama específico, si dentro del ayuntamiento, etcétera. Esto es una vieja historia que ya viene de largo y tal, y no se ha resuelto nunca. Yo creo que Lugo, cuando vimos en el 86 y empezamos las excavaciones, era una ciudad ejemplar en el punto de vista arqueológico, nos empezaron y tal. Caragusta iba detrás de nosotros, Astorga también, tenía muchas menos, digamos, actividades, y nosotros, de alguna manera, empezamos a dar un empuje a la arqueología urbana dentro de lo que es Galicia, ¿no? Lugo, Portugal, Galicia. Empezamos. Hoy en día yo creo que estamos a medio camino hacia atrás respecto a las otras ciudades, por muchas razones. Yo creo que la ciudad de Braga, en ese sentido, por circunstancias de la vida, tener a la Universidad de Miño ahí dentro, Manuela Martins, etcétera, centrarse mucho en excavaciones en la ciudad, etcétera, ha avanzado mucho más que nosotros, por ejemplo. Nosotros, hay que tener en cuenta que aquí hay un tema crucial en Lugo, que es que hay aprovechamiento bajo rasante en las edificaciones, y eso supone siempre una fuente de conflictos muy complicada. Luego mis compañeros en sus organigramas de administración, las competencias no son a veces lo suficientemente amplias y demás, y sobre todo el factor principal es que no hay dinero. Entonces yo creo que como empresa privada, quiera o no quiera, tengo que poner un pequeño suspenso o un aprobado inicial a la actividad que hemos hecho durante 30 años. Yo cuando me preguntan muchas veces, yo en vida profesional como arqueólogo es mi experiencia, que me parece, yo digo que he fracasado. Y he fracasado en la ciudad de Lugo. ¿Por qué razón? Porque no he visto nunca una actuación política, económica, etcétera, de largo alcance en la ciudad.
Yo vengo de excavar Lancia, la ciudad base más grande de Castilla y León, y ayer se condonó dinero para el futuro museo en la ciudad de Lancia. La Diputación de Orense, la Diputación de León mete mucho dinero, estamos hablando de millones de euros, en cada proyecto que hace de rehabilitación. Tú vas a León, Castilla y León, y ves ciudades pequeñas como Manchica de las Mulas, las ciudades que se lindan con la parte asturiana, tal, que tienen sus murallitas recogidas, tienen sus, digamos, lienzos, alguna excavación, tienen un aprovechamiento del patrimonio cultural más que nosotros. En este momento aquí en Galicia. En Galicia se hacen grandes esfuerzos, pero el patrimonio gallego, y comprendo que es riquísimo, muy amplio, y que ahora se hacen grandes esfuerzos, por ejemplo, en Ciudadela, en Sizo de Limia, están saliendo ahora en Monte de Facho, etcétera. Claro, la arqueología cuesta dinero. No, hay que dedicarnos, los profesionales que nos dedicamos a la arqueología, más bajo que el de listón, no podemos ir porque cobramos un año y cobramos nosotros por día. Entonces, este es el tema un poco que yo quiero dejar consciente desde el punto de vista que es mi deber como empresa privada, decir que se podría hacer mucho más de lo que se ha hecho, o que se puede hacer mucho más de lo que se ha hecho. A lo mejor la falta no es ni de instituciones ninguna. Yo creo que lo que hay que hacer no es criticar, sino hay que sumar. Y a lo mejor lo que nos hace falta es tener un patronazgo, tener alguien, un órgano rector que todos los años haga planteamientos. Un poco al que están haciendo en la muralla de Lugo, ¿no? Todos los años hay unas partidas económicas para hacer el tema en la muralla de Lugo. A lo mejor en la ciudad de Lugo no es solamente Lugo, claro, la muralla es también lo que es la actividad. Y aunque ahora se le haga un aporte económico a los promotores que nos encargan de hacer las excavaciones, realmente ese dinero para ellos es poco y para nosotros nos aprietan hasta no poder más también para hacer el trabajo. Y nos queda todo el material, cantidad de material para estudiar, cantidad de tal. Entonces hacía falta a lo mejor que hubiese un órgano rector en el Lugo que dijese, vamos a solucionar el poblamiento alto imperial, por ejemplo, en Rodríguez Murero, en Recatela. Pues este año vamos a incluir cierto tipo de actuaciones en esa zona que se puedan hacer en espacios públicos. Yo, por ejemplo, oigo que se va a arreglar el tema del famoso jardín que tenemos aquí. No sabemos que hay una metrópolis como mínimo, sabemos que hay un asentamiento castreño, porque hay un Río de Morelo y Marudo Fernández Sánchez que está aquí también, encontramos en Covadonga también, había encontrado alguna excavación, etcétera. Plantear, por ejemplo, en esa zona sería lo ideal plantear ahí unas actuaciones. Otro año puede ser, vamos a ver el tema del acueducto de la Peringalla, que viene de la Peringalla hacia acá y tal, podemos plantear eso. Luego hay que tener en cuenta que tenemos la ciudad de Lugo, estamos hablando siempre del romano, pero no nos damos cuenta que el barrio de Albeiros, la Proa, es un castro. Las excavaciones que hizo Bartolomé en el castro donde están los depósitos, tenemos más cerca otros establecimientos, por ejemplo en Barbaín, etcétera. Así que hay una riqueza arqueológica muy importante. Yo creo que hace falta, y es mi impresión, y yo voy a darla con esto a cabo y lo paso a mis compañeros, la pelota, que hace falta un organismo rector que organice un poco este tema. A pesar de, digo ya, los esfuerzos del ayuntamiento, de la Diputación, creo que hago escasos, solo a través del museo. El museo también, como contenedor de materiales, hacer investigación en el museo también es complicado, hacía falta algo más, a lo mejor desde el órgano rector de la Diputación o de otras instituciones. Te paso la pelota, Enrique. Bueno, yo creo que me toca. Estaba recordando un mayo del año 86 en que me llamó Antonio Colmenero y me dice, vente a Lugo, que es una ciudad muy bonita, y que esto iba a ser solo para un mes. Llevamos 36 años. La primera impresión que tuve de la ciudad es que era horrorosa. Había una muralla magnífica, completamente cubierta de hierba. No sé si alguno se acordará. Estaba cubierta de hierba. Uno. Recuerdo también la impresión de encontrar el mosaico de Armañán. A primera vez. Y los 2 meses que nos pasamos a base de cepillo de dientes y espontes, intentando limpiar.
desde aquellas... A mí se me ha cambiado un poco la mentalidad. Sí, lo monumental está muy bien. La Casa del Océano, la Casa del Misterio, tal. La muralla. Pero últimamente estoy viendo esta ciudad como un tremendo taller. Vamos a ver. La convocatoria a restos diferenciadores. Congreso de Zaragoza, Congreso de Braga. Si algo tiene esta ciudad diferente del resto, es los talleres alfareros. Es lo que más les diferencia. Venga a preguntar a todos y todos nos dicen no. En toda España no hay talleres alfareros como los que tenéis en Lugo. Ni en ese número, ni en esa variedad morfológica, ni tan cerca de la ciudad, ni con esas producciones. Por lo tanto, opinión, aparte de todos los monumentos y todas estas cosas, también hay que prestar, o deberíamos prestar atención a esas pequeñas cositas que en los fondos son lo que nos van a diferenciar sobre todo. ¿Cuál es el problema de los hornos? Son dificilísimos de conservar, la mayoría de ellos están deshechos, con lo cual se plantea un problema. Voy a hacer una burrada. ¿Habrá algún futuro en esta santa ciudad un museo donde podamos expresar no un objeto, sino todo un fenómeno de producción, de conexión con el eso, de la importancia de las vías como centro, como zonas de tránsito, de la influencia que va a tener Lugo hasta más allá de Toledo, donde aparecen las últimas cerámicas de Lugo, en la Vega Baja. Esta ciudad quizá haya que verla, opinión personal, desde otra perspectiva, y esa perspectiva está quizá en los pequeños elementos. Dicho esto, todavía queda mucho por bregar, hay mucho material por ahí, que hay que seguir analizando, que hay que seguir revisando, que hay que seguir catalogando. Espero que se pueda hacer. ¿Por qué? Por lo que hemos dicho. Es la cerámica para mí. Ya sé que soy un charao de la cerámica. Es la cerámica para mí la que está marcando eso. Y a veces me he llegado a plantear si esta muralla no se financió en parte gracias a la muralla. ¿Por qué? Porque la muralla va mucho, la cerámica, desde que se implanta en la época Flavia hasta que desaparece a mediados del siglo V, da mucho dinero. Dese cuenta que vamos por 47 hornos, creo. Si mirásemos todos los que podía haber debajo de las casas, estaríamos hablando de 150 o así. Y pegaditos a la ciudad. Con un polígono industrial que eso le extraña a todo el mundo. Polígono industrial, entiéndase. Polígono alfarero, que está inmediato a la ciudad, no separada. Y encima no hay, eso también extraña, no hay zona intermedia, no hay burguesía. Pasamos de los hornos a las casas con mosaicos. Con lo cual esta ciudad, a ver, zona de construcción, zona rica, zona de domos y luego alfares. Alfares se ocupan un tercio, una cuarta parte, un tercio de la ciudad. Eso nos da idea de lo que era esta ciudad. Dictus es, lo digo latín, o sea, está hecho. Cando empezaron aquí a falar o meu compañero aquí que cando empezaron as excavacións no ano 86 eu empecé a contar o ano en que nacín eu porque eu non son da xeración do 86 nací no 72 e cando esta xente xa estaba excavando e ainda estaba no instituto son dunha xeración posterior eu cheguei a Lugo, se os dades conta non somos ningún de Lugo pero vivimos todos en Lugo. Es decir, algo tuvo a cidade que quedamos todos aquí. Eu cheguei a Lugo no ano 98, cando empezou todo o tema da personalización do casco vello. Es decir, se pode dicir que é unha segunda fase, a primeira foi uns aparcamentos no 86, pero no 98 empezou todo o que hoxe vemos como está Lugo, ¿no? Todo peatonal prácticamente. Pues todo empezou no 98. Me acordo a primeira vez que cheguei aquí, cando tiña a entrevista con Covadonga precisamente, que cheguei co coche adiante do Concello. Diante mesmo, ¿no? Que baixeime diante do Concello, entrei directamente desde o coche. É dicir,
as cousas han cambiado moito. Ahora son 20 e pico anos, bueno, xa volví. Unha cousa chegar co coche xusto ao Concello agora mesmo, todo o tempo. É dicir, hemos avanzado. O problema, claro, nós como técnicos temos que luitar polo que nos a nosa profesión, non? É dicir, a cidade mellorou moito a nivel todo de penalización, incluso de musealización de restos arqueolóxicos. Nos últimos anos, bueno, se han musealizado, temos aí o Mitreo, temos aí a Casa dos Mosaicos, non? Pero, bueno, a nivel noso técnico, claro, nos defendemos a nosa profesión, a Paco hai que darlle a razón a nivel como empresa privada, é dicir, aquí o que falta un poquinho en Lugo, é dicir, dentro todo o que se fixo ben, é un poquinho o tema da investigación e dos estudios materiais, todas estas cousas. Aquí, bueno, aquí un poquinho tamén tirar tamén un poquinho un poquinho contra a universidade tamén. Sí. Desde que marchou o profesor Rodríguez Colmenero, prácticamente a universidade, creo que a universidade aquí tamén tiña que xogar un papel importante na cidade. Temos unha facultade de humanidades que podía tamén tirar un poquinho polo que a investigación, non digo do Lugo romano, do Lugo medieval, é dicir, aquí un poquinho todas as institucións digo, que están máis implicadas no tema. Estou de acordo con Paco, aquí fai falta unha figura que unificara todas estas administracións e que houbera unha xestión, unha planificación das actuacións, porque prácticamente as actuacións que temos hoxe en día son en relación a obras privadas, públicas, pero sempre asociadas a unha obra, non a unha investigación, é dicir, pois non sei, temos a Piringalla e o acueduto, temos o Castro, é dicir, bueno, pues plantear un proxecto de investigación, de excavacións do acueduto, é dicir, fora do que son as obras en sí, porque senón, claro, o problema é o de sempre estamos supeditados ao constructor, bueno, que hai que facer os aparcamentos, que todo é un problema, son todos problemas, se documentan as cousas, pero claro, non é o mesmo unha investigación que pode ir pouco a pouco, con tranquilidade, con paciencia, estudiando os materiais perfectamente. Entón, un poquinho que aquí falta en Lugo é eso. Un plan de xestión, he falado aquí que na muralla, bueno, ahora estamos desenvolvendo un plan de xestión, se vai sacar un concurso, un plan de xestión para a muralla, xa existe, bueno, existe un plan director, é dicir, que todos os anos se fai un mantemento da muralla, sabes, a limpeza que se fai da muralla, non? Que ahora estamos un pouco así supeditados co tema dos vencejos, non? Que temos que limpar de abril a setembro non se pode limpar a muralla porque están anidando os vencejos, entón están protegidos a nivel medioambiental, entón non se pode limpar. Por eso moitas veces vedes a muralla como está no grao toda chea de ervas porque non podemos. Desde a Xunta de Galicia non pode limpar porque a nivel medioambiental está protegida tamén. A muralla non é un gran patrimonio cultural, sino tamén medio. Hai animales que viven na muralla, non? Entón, bueno, a limpeza faise eso, a partir do mes de setembro, faise a limpeza e a seguinte mes de febrero, creo que é así, non? Pero, bueno, a muralla, claro, a Xunta aí ten un plan de xestión porque é a propietaria da muralla. Entón, ten que, bueno, como é patrimonio da humanidade e todas estas cousas, bueno, entón hai un mantenimento todos os anos e sempre se fai alguna actuación. Agora xa está, bueno, está en marcha, non sei se está aprobado a actuación esta de posta en valor do túnel este que apareceu na muralla, non sei se sabes onde está o canil, está antigas, pois eso se va a poner en valor, non sei, bueno, cando se está firmado convenios, se habrá contratacións ao mellor este ano, o próximo ano se podrá en valor. Pero, bueno, o que falta na cidade, claro, a cidade son propiedades privadas, espacios públicos, claro, somos diferentes administracións, Diputación, Concello, Xunta, bueno, claro, en 30 anos non se ha conseguido, bueno, a ver se temos sorte que nos próximos 30 anos podemos conseguir que todas as administracións se poñan de acordo e que tiren. Que eu que vexo aquí que falta é eso, porque, saben, posta en valor, bueno, sempre se pode facer máis, non? Pero, bueno, do que non tiñamos nada prácticamente, temos o Dr. Castro, Mosaicos, San Roque, en si tampouco fai falta poner todo en valor, porque sempre que se abre unha zanxa, se abre un sondeo tal, sempre se está hablando de poner en valor, de seguir excavando, bueno, pero es que a arqueoloxía non é... A arqueoloxía é unha ciencia, é dicir, necesita un proxecto pensado, serio, riguroso, non é capaz que o muro e hai que seguir excavando, bueno. Sempre, os cartos, onde salen os cartos, nos tampouco, é dicir, como administracións tampouco podemos dicir, bueno, poñense millóns encima da mesa. Eso necesita
un contrato, hai que sacar a licitación pública, é dicir, non é... Máis ou menos tú tamén fala un pouco pola polémica última da Catedral de Lugo, do Adro, e todo isto, que tamén se quería ampliar e tal, claro, pero iso foi un sondaxe que, bueno, é dicir, aquí o problema de sempre, que os propietarios son os propietarios, sí, na palabra sempre ten o propietario. A administración non se pode meter en unha propiedade privada, a non ser, claro, que haya unha denuncia ou se vea que haya un delito de destrucción del patrimonio, sí, pero si non podemos entrar. O primeiro que ten que estar de acordo é o propietario. E despois, esos sondaxes eran un poquinho para ver un pouco a estratigrafía da zona e todo eso, non? Que era un poquinho o sentido. É dicir, a actuación era cambiar o pavimento, é dicir, baixar 20 centímetros, nada máis. Pero nos como administración non podemos obligar a baixar máis, porque é a obra en sí. Entón, bueno, falando con eles, chegamos un acordo, facendo as sondaxes valorativas, estas cousas, non? Claro, despois se creou a polémica, aparecen ali as tumbas, a pasión e tal, porque non sabemos o que pode haber máis abaixo. Pero claro, o problema de máis abaixo é que xa non podemos excavar con sondaxes. Vai ser a 4 metros, xa prácticamente habría que excavar o cuadro inteiro. Claro, iso que supón. É dicir, ter o adro parado, botalle 6 meses de excavación tal, e despois que facemos? É que se as cousas tamén hai que pensarlas moi ben e dicir, bueno, por exemplo, o adro sería un sitio estupendo de investigación. Si a diócesis está de acordo en que dice, non teño problema en deixar o adro aberto X anos. Non sei se os acordar, o Mitreo se excavou no ano 2000, ¿no? 2000-2001. E cando se inaugurou? 2000? Non foi antes, non? 2013. Non sei se Celso aí sabe. 13. 10. O 2010. Que se estivo prácticamente 10 anos para inaugurarse. Imaginaros vos aí no adro, bueno, se a diócesis está de acordo, que a propietaria, claro, pero eso que buscar, hai que facer un proxecto serio, hai que facer, bueno, é dicir, bueno, e depois cando aparezcan as cousas, que facer? Están a 4 metros de profundidade, que montamos unha superestructura, montamos ali, eu creo que todo eso, si se quere facerse, pero hai que ter as cousas claras dun principio, non ir despois. Bueno, e ahora que? Bueno, pues ahora paramos, pensamos aquí 1 ano, 2 anos parado todo, a ver que facemos aquí. Son as cousas un poquinho, hai que meditalas, pero un poquinho tamén, que decía Paco, para iso fai falta un órgano un pouco que regule todo ese tema, é dicir, podría estar perfectamente a Xunta, o Concello, a Diputación, a Universidade, e cada un que se encargue de sus correspondentes funcións, é dicir, por eso que a Universidade é fundamental de investigación, a Diputación tendría un museo provincial, pero bueno, ahora estamos tamén con discusión do museo de romanización e estas cousas, ¿no? Pero bueno, funcións se poden buscar para todas as administracións sin problema ningún, ¿no? E as empresas un poquinho o tema das excavacións en sí, é dicir, tendrás en conta que, bueno, hoxe en día a administración, arqueólogos está aquí que no Concello, nada máis, Lugo, a principal cidade romana, bueno, a única cidade romana de Galicia, ahora mismo iso ten un arqueólogo, Santiago ten 2, Ourense ten 2, Vigo creo que ten 2, ¿no? Ahora mismo Lugo ten 1 só. No, na Xunta hai 2 arqueólogos na delegación, a toda a provincia. A toda a provincia, non. É dicir, se teñen que dedicar a la cidade e ao resto da provincia. E bueno, na zona central de lo que é Santiago, a Xunta, non sei se seremos 20 arqueólogos. A toda a Galicia. Entón, bueno, si faltan recursos, non está claro, falta voluntad. Tamén, é dicir, todo está moi ben o Ardelucus, pero bueno, eu xa digo, falo como técnico, é dicir, a mí parece moi ben o Ardelucus, o tema de que a xente conozca o seu pasado, pero tamén falta outra parte, a parte de investigación, a parte máis científica, está un poquinho así un poquinho de lado. Claro, desde a Xunta se pode facer cousas, sí, pero bueno, a Xunta tamén é dicir, o ámbito que engloba a Xunta de toda Galicia. Os xacementos en Galicia son máis de 15.000 xacementos. É dicir, é un problema que debemos arrastrando xa fai 30 anos, pero bueno, a solución é complicada. É dicir, vamos paso a paso, é dicir, pasiño a pasiño.
Lo que o veremos nos cando nos jubilemos antes de que nos jubilemos. Que digo sabe. Que digo sabe. Sin más viejo, vosotros. Bueno, pois eu, se tiver algo que decir, eu, como por naturaleza son optimista, eu quero ser optimista. Entonces, recoñecendo, dándonos a razón de toda esa problemática, é verdade que os cambios que se produciron nestes 30 anos son sustanciais. Para min, un dos principais cambios é justamente que a arqueoloxía, digamos, é recoñecida por a cidadanía, no sentido de que a cidadanía de Lugo é consciente da existencia dun patrimonio arqueolóxico, cun valor de futuro, cun valor de presente e cun valor de futuro. Bueno, de alguma forma, o Ars de Lucus é un pouco a consecuencia tamén de todo isto, non? Entonces, claro, cando falamos de xestión, é onde entramos problemas, non? Porque o que hai que pensar é que, ante todo, estamos falando de arqueoloxía urbana. Excavar unha cidade non é o mesmo que excavar un xacemento aire libre. Conservar uns restos arqueolóxicos nunha cidade non é o mesmo que conservarlos. Os ritmos da cidade son moi diferentes sobre a. O problema, quizáis, da arqueoloxía lucense e da arqueoloxía urbana en xeral é que, claro, as necesidades, lógicamente, como digo, non son as mesmas, e non se plantexa unha arqueoloxía como un primeiro objetivo. Quero dicir con isto que toda a actividade arqueolóxica que se vende desarrollando Lugo, estas 600 e pico excavacións ou intervencións das que vos falei ao principio, son como consecuencia de, é dicir, como consecuencia dunha obra, unha reforma nunha rúa, a construción dun edificio, pero isto estaba ben ao principio, como pasou no seu momento no ano 86, que como consecuencia da construción dos aparcamentos que suscitou un interés por parte da cidadanía de unha serie de profesionales e que conseguiu para, digamos, mobilizar a toda unha cidade en prol de que se realizase unha investigación arqueolóxica e que a consecuencia de todo isto motivou que a posteriori Lugo non se seguise destruindo o patrimonio arqueolóxico, porque hai que recoñecer que hasta esas datas se destrui moito o patrimonio arqueolóxico, porque non había ningún tipo de control, non digo tipo de acción sobre as obras que se facían. Entonces, a raíz de eso, como consecuencia de eso, digamos que a partir de esa fecha se empezou a actuar. Vale. Ao principio era unha arqueoloxía de urxencia, porque o que predominaba, o que priorizaba era salvar os restos. Mellor dito, documentar os restos que aparecían. Que pasou? Que, claro, coincidimos tamén nuns anos de boom constructivo, do cual, claro, as actividades arqueolóxicas nos primeiros anos foron moitas. Quizás algunhas das excavacións máis importantes que se fixeron en Lugo se plantearon nesos primeiros anos. Comentaba Enrique o Mosaico de Armañá. Mira, o que cambiou a cousa que naqueles anos, naquele ano, 86, cando apareceu o Mosaico de Armañá, que foi a primeira excavación que se realizou despois das plazas, justamente empezamos a excavar o solar de Armañá porque se planteou justamente esa problemática, tendo en conta que había aparecido na Plaza Santo Domingo, que ten que haber moitos máis restos. Entonces, cando surdiu o tema do mosaico, a sorte dun espacio de 200 e pico metros cuadrados que o dese solar, localizar un mosaico completo e parte de outro, o planteamento nunca foi hai que conservar isto in situ. Bueno, existiu ese planteamento, pero a administración lógicamente se afrontaba un problema que era ou ben a expropiación ou ben a compra dese solar. Pero non se planteou de entrada a conservación. Entonces o primer planteamento é a recuperar ese resto. De aí que sí que é verdad que se invertiu uns cartos en recuperar ese resto, se trouxe un equipo de especialistas para sacarlo, pero naqueles momentos a necesidade era documentar o máximo posible dos restos, e por eso, como arqueólogo, se doi un pouco que justamente moitos dos restos máis importantes que apareceron aquí na cidade de Lugo nesos anos non se puderan conservar. Claro, isto todo cambiou, pois dicía, no ano 97, de alguma forma, a aprobación do PEPRI foi un arma importante, porque o PEPRI, lógicamente, depende da perspectiva que se mire, lógicamente, falo da perspectiva arqueolóxica, prohibía o aproveitamento baixo rasante, por lo tanto, non estaban autorizados ningún tipo de sótano, nin garaxes, era un pouco a dinámica. Bueno, eso evidentemente trae outras consecuencias, desde o punto de vista constructivo, etc. Pero, gracias a eso, se conseguiron salvar moitos restos arqueolóxicos, e de aí se pasou
a conservación e a musealización in situ. Por muitas veces falamos da excavación e conservación. Entón, a partir dese ano, justamente, concretamente, a raíz, sobre todo, no ano 2005, que se excavou e se pudo sumar o mosaico de Batitales, na calle Dr. Castro, que foi tamén un momento importante porque foi quizás dos primeiros momentos en que as administracións colaboraron nun objetivo común, que era salvaguardar esos restos e plantearse a súa musealización. Xa non se planteou tan siquiera extraer os restos e leválos para outro sitio, para o museo, etc. Naquele momento xa se planteou a conservación. Entón, aí, tanto a administración municipal como a administración autonómica digamos que se implicaron, unha parte do Concello adquiriu o solar, comprou, e a Xunta encargouse da súa musealización da posta en valor. Bueno, de aí seguiu o tema de San Roque, é dicir, como mellor faltan actuacións deste tipo. Eu, nese sentido, o que lógicamente boto de menos é eso, é a coordinación das administracións, é dicir, é que falase moito da figura, desa figura que, de alguma forma, coordine todas as actividades. Todos, cando falamos disto, enseguida estamos mirando a Mérida. Non como exemplo, porque, lógicamente, evidentemente, somos unha cidade romana, pero tamén que discernir unha cidade romana no noroeste, no Fisterre, do que son as cidades romanas na Bética, que eran as provincias máis ricas, por lo tanto, a riqueza patrimonial e arqueolóxica que hai no sur comparada co do norte é moi diferente, pero non de menor valor, porque para o contexto arqueolóxico do noroeste é evidente que só a muralla por si sola xa ten tanto máis valor, non? Entón, nese sentido, digo, miramos a Mérida por aquilo da figura do patronato, do consorcio, mellor dito, perdón. A figura do consorcio é unha ferramenta que en Mérida al menos está funcionando. Funciona moi ben porque implicou a todas as administracións. De tal maneira que non só do punto de vista da conservación, senón incluso do punto de vista do que se fala aquí tamén da investigación. Porque, claro, a arqueoloxía non só é recuperar restos, eso hai que trasladar, depois ten que revertir na sociedade a través da divulgación, da información, do coñecemento, non? Por eso, cando se fala ahora de que utilizar o patrimonio como un recurso turístico, non só turístico, senón económico, todo o mundo se inclina por esa postura, pero parece que se vota de menos depois a hora de chegar a acordos para dicir vamos a... Non se trata de que cada un vaya por libre, de que a Diputación cumpla a súa labor, a Xunta a súa. Eu creo que o que falta é eso, a coordinación. Más alá da cuestión política, falta unha coordinación de administracións para plantear un objetivo común que ten que ser justamente eso, incluso programarnos, porque falamos de que aquí se excava en función das obras, en función da construcción, non se excava con objetivo. Eso era válido nos primeiros anos, sí, pero co coñecemento que hoxe temos de Lucus Augusti, da cidade romana, moitos planteamentos de traballo de investigación xa se poden facer en función do que conocemos, de tal maneira que nos interesaría saber onde está o teatro, o anfiteatro, este elemento ou outro, pois xa temos bastantes criterios agora para poder facer ese tipo de traballos. E, sobre todo, e o máis importante, quizáis que un dos temas tamén que poderían se susciten aquí a sala, que é o tema do museo. Pero o museo non só como contenedor de obxectos, sí que é verdad que hai un museo provincial que no seu momento cumpliu esa función, pero é un museo provincial, non é un museo arqueolóxico ao uso, e tendo en conta que os recursos arqueolóxicos en Lugo son inmensos, porque claro, cando falamos dunha excavación arqueolóxica en Lugo, por moi pequena que sea, como mínimo temos que estar falando de miles e miles de fragmentos e de pezas arqueolóxicas. Nunha excavación ordinaria, de campaña ordinaria, en campo aberto, en Ciudadela ou cualquier outro xacemento arqueolóxico, o que se excava nese ano pode dar como resultado unha pequena cantidade de restos. Pero en Lugo, unha sola excavación, aí temos o caso Celso Sabio Ben do Mitreo, unha excavación, unha secuencia histórica de máis de 2000 anos, onde hai un registro arqueolóxico da ocupación da cidade desde a súa fundación ata fai 4 días, onde os materiales, os elementos arqueolóxicos foron inmensos, e iso non se dará estudiado en anos. Entón, o que falta son esos recursos, non só para o que é a investigación, senón para poder recuperar todos os restos, documentalos, porque o proceso arqueolóxico é arduo, non é só excavar para mostrar uns restos. Detrás dese traballo hai outro traballo como é o da
catalogación de cada peza arqueolóxica, a limpeza, etcétera, etcétera, etcétera. É dicir que aí hai un traballo que é necesario facer e aí tense que implicar todas as administracións. Neste caso, o museo como contenedor, pero sobre todo como dinamizador social. Lugo é unha cidade que, justamente por a súa propia constitución de cidade histórica, requiere ese. O requerimos os técnicos por necesidade, porque é unha necesidade. É unha necesidade hoxe reunir todo o material arqueolóxico nun solo lugar, evitar esa dispersión e, sobre todo, fomentar o máis importante que a investigación. E, bueno, esa que estou tocando o tema dos restos arqueolóxicos, aproveito para ligar, e tamén ligando co tema dos restos diferenciadores, justamente a seguinte cuestión que llevo a plantear, e xa abordou a voz para que queráis intervenir, se queredes, interpelarnos, é, pois, un pouco que nos comentéis, que nos digáis, desde a vosa perspectiva, cuáles son, a vos entender, aqueles restos ou aquelas excavacións, aqueles que, de alguma maneira, desde a vosa perspectiva son máis significativos no que foron estes últimos trabajos. Bueno, aquí Enrique dicía o tema dos fornos cerámicos. Bueno, está evidente, pero, lógicamente, en Lugo, o elemento diferenciador 100% é a muralla. Por qué? Porque non hai ninguna cidade romana que conserve unha muralla na súa integridade. E, sobre todo, porque a muralla de Lugo, non falamos dela, pero é quizás un dos grandes descubrimentos arqueolóxicos dos últimos anos, porque se convertiu nun paradigma de muralla romana. O que se conocía da muralla romana é o que se veía, pero empezamos a conocer os seus accesos, as escaleiras, o tipo constructivo, como se construía, que elementos formaban parte dela. Hoxe xa temos unha imaxe totalmente diferente do que era a muralla ao inicio. Xente se creía que a muralla era tal como se veía agora, pero a muralla era algo máis como eso, falta toda a parte superior, o enlucido de mortiro de cal que cubría toda a muralla, etcétera, etcétera, os elementos defensivos que complementaban a muralla, o foso, os intervalos, etcétera. Bueno, para mí é o elemento diferenciador. Pero máis alá deso, desde a vosa perspectiva, que considerarías que aqueles elementos, aqueles restos arqueolóxicos, aquelas pezas, como dicía Enrique do tema dos fornos, que credes que, de alguna forma, aportan un elemento diferenciador ao que foi o estudio da cidade romana? Pezas, por mí, para ti, por exemplo. E depois xa hablamos de pezas para que... Yo todo esto que se ha dicho aquí se lo matizaría enormemente, por muchas razones. Yo creo que la investigación hay que cerrar capítulos. Yo creo que la zona de Recatelo, con la zona de excavaciones de Ruido Morelo, si se hace el arreglo del parque que tenemos aquí, creo que sería necesario hacer antes, desde mi punto de vista municipal, una gran excavación en área, porque todos los vecinos recuerdan perfectamente cuando jugaban, sacaban cosas y demás. No tenemos cabañas castreses ahí. Hay que saber, aquí ir cerrando capítulos, hay que saber si la ciudad romana es nova, es decir, de Fundación Agustia. Yo digo que no, porque hay cabañas castreñas. Eso a mí es fundamental. Pero bueno, es un capítulo de investigación, esto es un puzzle. Lo que yo encuentro en un sitio lo va a completar Roberto en otro, Celso en otro compañero en otro sitio. Entonces yo había que cerrar por zonas. Por eso digo que es importante una persona directora, un patronado o lo que sea. Señores, vamos, por casualidad, vamos a arreglar el parque. Aprovechemos, hagamos una gran excavación en área y que se haga la excavación y punto. Excavaciones en áreas que antes era diferente. Había 2 o 3 arqueólogos, ahora hay un montón. Entonces podríamos seccionar esa zona amplia, hacerla. Otra opción podría ser, yo digo cerrar capítulos, es el castro que excavó Roberto respecto al tema de la ciudad. Hay un tramo ahí importante que hay que mirar, que cogeríamos el acueducto y demás. ¿Por qué hay castros tan cercanos a la ciudad de Lugo, que están dentro de la ciudad de Lugo? Lo decimos porque Roberto encontró una arcada de oro, pero ¿y la Croa? ¿Qué pasa ahí en Albeiros? Es que Albeiros no es Lugo. Otra zona que se podía acabar es la zona, por ejemplo, de cuando yo empecé en la UI7, se acabó. Todavía queda una bolsa de trabajo inmensa desde la Rúa Nova, todos los fondos que hay de la Rúa Nova, todos los fondos de las casas, hacia atrás, hacia el aparcamiento de donde está detrás los grandes. Nosotros llevamos UI7, UI8, el tema del famoso mal llamado Pazo de Doña Urraca, etc. Eso hay que acabarlo también. A mí me da igual un sitio u otro, sea cerámica o no sea cerámica.
Yo creo que la ciudad de Lugo es más que la muralla, porque tenemos ahí un balneario ahí fabuloso, que es centro religioso, administrativo del tema. Claro, cuando estás hablando de Lugo romano, claro, y muchas veces me dice la gente, ¿qué te parece a ti esto? ¿Qué Lugo romano? ¿El del siglo I? ¿El del siglo II? ¿El del siglo III? ¿El del siglo IV? ¿Por qué no hay niveles medievales aquí en Lugo? Es mentira, sí los hay. ¿Qué pasa? Que las domus romanas eran tan importantes, tan extensas, que se acotaron para hacer elementos medievales. Entonces, la ciudad de Lugo es una gran ciudad, una ciudad que tiene mucho que decir todavía a nivel nacional todavía del tema. Entonces, yo lo que digo, me da igual, tiene que haber un patronato, tiene que haber alguien que decida qué zona queramos excavar o qué objetivos quieran conseguir. Bueno, vamos a ver. De acuerdo con el señor González, también llamado Quique, en 3 cosas. 1. Habrá como unas 400 excavaciones en Lugo, creo que se habrán hecho más o menos. Yacimiento es solo 1. Esto quiero que quede muy claro. 2. ¿Se necesita coordinar? Sí, evidentemente. Son 400. Y 3 cosas. Y la tercera era la ingente cantidad de material. Yo los últimos 6 años de mi vida en la Diputación los he pasado intentando poner orden en una cosa fundamental, los inventarios. Unos en Excel, otros en Access, otros en el Asunta. Uno con 70 campos, otro con 4. Uno con unas descripciones que llegaban a media página, cuando bastaba poner Terras Girata 27. Así de sencillo. Una cosa de la coordinación es, por ejemplo, simplemente intentar que toda la gente tenga el mismo inventario. Porque es abrumador. Es abrumador tener que volver a gastar el tiempo en pasar otra vez toda la información, todos los diarios, de unos sistemas de lenguaje a otros. Y no digo yo nada en el museo, que estamos en el año 32, que algunos inventarios están hechos con una magnífica letra inglesa, que hay que pasarlos a modelos modernos. ¿Qué significa eso? Mucha gente, mucho trabajo. ¿Se necesita coordinación? Sí. ¿Se necesita la universidad? Sí. ¿Se necesita mucha gente, formación de gente? Sí. ¿Se necesita empezar a actuar? Sí. Porque vuelvo a insistir. Vamos a ver. Creo que llevo 14 inventarios, porque no más, bastantes más. Y todos son diferentes. ¿Qué pasa? Que es un servicio público. Y si alguien me viene preguntando una cosa, le digo, toma los inventarios y míralo. Porque hay algunos en de base 3 que no se pueden mirar. Ya, porque ya está obsoleto. ¿Le ofrecemos 14 inventarios o tenemos un inventario general? Ahí dejo la cosa. Bueno, el tema de los elementos diferenciadores de la ciudad es toda la ciudad en sí, es decir, realmente tenemos restos de todo tipo, es decir, es que prácticamente podemos hablar del mundo funerario, podemos hablar del mundo doméstico, el mundo Torcastro, el mundo funerario de San Roque, la alfarería, el balneario en el río, el puente romano, es decir, tenemos restos de todo tipo, es decir, el conjunto en sí, la ciudad es lo que, el elemento diferenciador, es decir, una persona puede pasarse 3 días perfectamente en Lugo con todos los restos que tenemos. Podemos tener más, sí, pero bueno, a lo mejor no hace falta tampoco tener, sí, lo de siempre. Lo que hay que poner en valor, aquellas cosas que se pueden contar y se puedan entender. Porque aparezca un muro tal, lo tenemos que conservar o ponerlo en valor. Ese muro dice algo a la gente que va a venir o tal. Se puede tapar, dejarlo ahí, documentar, que nuestra función principal es documentar. Y si aparece una cosa diferente, un mosaico, tal, sí, se podría poner en valor. Pero bueno, los elementos que hoy en día tenemos bastantes elementos para que la gente venga aquí y se quede y vea la muralla, vea un montón de elementos. Y todos ellos hacen lo que es un yacimiento único, que es la ciudad de Lugo. Y después fuera de la ciudad tenemos más cosas. Tenemos ahí Santa Lola de Bóveda, otro elemento espectacular, conocido a nivel internacional. Que bueno, yo me haría una pregunta, ¿cuántos de Lugo han ido a Santa Lola de Bóveda?
Habría que hacerse esa pregunta, por ejemplo. Yo creo que a lo mejor se conoce más en Alemania, en Santa Eulalia, que en Galicia, mejor. Tenemos la Vía Romana. Tenemos otros elementos dentro de lo que es el entorno de Lugo que también merecen mucha pena, es decir, aparte del Lugo romano, bueno, la parte medieval igual. Ahora que hemos actuado en la catedral de Lugo, ahí está la necrópolis, el cementerio de Lugo de toda la vida, es decir, desde la época medieval hasta el siglo XIX. Y es otro debate. Y ahí, ¿qué hacemos? Nos metemos en la parte romana, nos eliminamos todo el cementerio medieval. Romano tenemos en toda la ciudad. Lo que dice Paco, en Tinería está ahí las excavaciones y ahí están los restos romanos directamente. ¿Para qué vamos a meternos en la catedral, eliminar toda la parte medieval para llegar a la romana? Por eso, estas cosas son las que hay que pensar, tener un patronato, un consorcio, es decir, un equipo, es decir, no una persona, un equipo interdisciplinar, arqueólogos, historiadores, arquitectos, bueno, yo creo que hay que entrar todo el mundo y llegar a unas conclusiones, unos objetivos, un plan de gestión, es decir, objetivos, abastecimiento, alfarería, balneario, tener esos objetivos claros y buscar el dinero donde se pueda. Eso los técnicos son los que tenemos que pelear con nuestros jefes políticos para que nos hagan caso y decir que merece la pena invertir. Hombre, yo creo que la ciudad, yo creo que la gente os dais cuenta de que la ciudad ha cambiado mucho, ¿no? Y que hay un turismo, tampoco la idea es llegar a convertir a la ciudad en un museo, no una nueva Venecia, ¿no? La gente de luego tiene que vivir en la ciudad. Tampoco convertir esto en un museo que esto sea todos restos arqueológicos y, hombre, yo lo digo muchas veces como arqueólogo, que suene mal, que machar a todos la gente de dentro y nos dejaran excavar toda la ciudad, ¿no? Pero eso es una utopía, eso está claro que es imposible, ¿no? Pero bueno, hay que llegar a un entendimiento, eso está claro. Creo que los arqueólogos lo tenemos todos claro. Sí. Con matices diferentes, ya veis, Bueno, de cada uno en función de la posición de cada uno, está claro, ¿no? Matices diferentes, cada uno puede tirar más para un horno, otro para una muralla, otro para lo que sea. Pero bueno, lo que tiene que decidirlo es el conjunto de la sociedad. Si quiere realmente que Lugo sea una ciudad romana y que viva de ese patrimonio tal. Porque eso supone sacrificios, obviamente, ¿no? Económicos, e a lo mejor de que tal. Vamos a dar a palabra sempre. Por eso. Se abriron moitas cuestións, imagino que podrá haber cuestións que queráis plantear, pues ahora abrimos un turno de comentarios, preguntas, o que queráis decir ao respecto. Nese sentido, pues tengo la palabra. Si queréis comentar algo, preguntar algo al respecto. Los arqueólogos que están por ahí también. ¿Estáis de acuerdo o no? Que hablen también. Ahí quería comentar algo. No, quería comentar algo. Sí. Bueno, una pregunta. Entonces. Sí. Pero si ya se sabe que hay que organizarse y hacer esas cosas, ¿por qué no lo hacen? No usan mal, sino que hay una exposición. Yo soy el privado, me escapo de esta cuestión. A ver, los oficiales. A ver, a idea do consorcio estou planteando, non é que se sepa, é dicir, esa é unha fórmula máis. Pero todos están de acuerdo. Sí, todos estamos de acordo en que falta algún tipo de organismo, chámese patronato, consorcio, non se quera chamar, porque está claro que a única fórmula é para entender que as administracións se entendan e que estén implicadas todas, e además de forma proporcional. Por que non se hace? Pois da mesma forma que non se fixo no seu momento o patronato de turismo, e por que non se fan outras cousas? Porque hai unha falta de implicación non da sociedade, senón da administración. En ese sentido, pois o mellor o que hai é falta de interés. Non sei, decir, igual decir que a estas alturas o mellor o patrimonio non vende é un pouco irrisorio, porque estáse vendo que en todas as cidades que son patrimonio, que teñen un patrimonio histórico, máis en Lugo que a muralla que temos, por exemplo, é dicir, unha das paradoxas é esta: a muralla, propiedade da Xunta de Galicia. O Concello
o sea, formando parte da cidade, e a única competencia que ten o Concello en canto a muralla é a limpeza. Por exemplo, se o Concello quere limpar a muralla non pode porque ten que pedir permiso á Xunta. Cando teñen que facer algo non se poñen de acordo, porque un por outro, sea por un motivo ou sea por outro, en fin, esta é unha dinámica, a ver, que non é un problema de Lugo, é un problema general en todo. Entonces, o que falta é, decir, ao mellor é darlle máis peso ao tema do patrimonio, pero a todos se lle eche a boca cando se fala de potenciar o patrimonio histórico, incluso xa se falase da posibilidade de buscar a candidatura do casco histórico de Lugo para Patrimonio da Humanidade, ¿no? Que tamén unha cuestión que está aí no aire. Todo eso está moi ben, pero para eso, lógicamente, ten que haber implicación. E, lógicamente, se non hai unha implicación política, pouco pode facer, porque, sí, os técnicos podemos queixar, ou en general, no mundo, nos podemos queixar e podemos protestar. E ahora mesmo hai unha falta clarísima no tema de arqueoloxía, hai un impasse nestes últimos anos, é dicir, antes se falaba un pouco da evolución, os últimos anos foron de gran actividade, houve uns anos intermedios que depois se demorou co tema da crise do 2008, pero tamén que foron moi ricos do punto de vista do que é o interés por conservación, a potenciación dos postos en valor dos restos, e o exemplo de implicación, como comentaba antes. Pero houve, agora, nos últimos anos, xa, evidentemente, está claro que por crisis e por toda a cuestión económica, porque hai que ter claro, a cultura sempre é o elemento da cola no vagón a hora dos intereses, non? Entonces, neste sentido, se todos somos conscientes, e todo o mundo é consciente, de que fai falta un museo da romanización, ou museo galaico romano, ou como lle queiran chamar, por que non se fai? Temos o edificio, e saco o tema. Temos un edificio, temos un proxecto, temos unha dotación económica. Por que non se fixo hasta agora? Pois pretendemos que se chegue por de acordo para sacar adiante un consorcio. En cambio, lo que se habla del río San Juan Sexta para el campo de fútbol, sí. Son diferentes. Son diferentes. Eso, lo que tiene que pedir las cosas es las ciudades. Los profesionales estamos todos de acuerdo que esto no va bien. El problema es que a los técnicos pocas veces nos hacen caso. O ni siquiera ni nos preguntan. Esta conversación yo creo que la llevo escuchando desde hace 36 años. Exactamente. Ya Cuando se hace la primera exposición en 1987 en la cárcel, donde se dice y sale a la prensa, se necesita un museo. 36 años después, seguimos discutiendo sobre el tema. No sé si es falta de voluntad política. Pero hay un ejemplo claro, es decir, yo decía lo de Mérida, pero es que como Lugo y como Mérida hay muchas ciudades en España que están mirando hacia su patrimonio como un recurso. Ciudades y villas pequeñas. Ejemplo de entonces, non hai nada que inventar, está todo inventado. O único que hai que moitas veces é seguir os exemplos que funcionan, lógicamente, ou tomar o mellor de cada uno. Bueno, a mí, un momentito, Roberto. A mí lo que me preocupa del museo no sé si se hace o no se hace, es cómo se va a hacer. Porque es lo de siempre, un museo no es una sala de exposiciones. Un museo necesita su biblioteca, su sitio para investigadores, su sitio para laboratorios, su tal. Y después una dotación de personal. Es decir, que se va a hacer un museo y después se va a contratar una empresa que la gestione. Es decir, perfectamente. Bueno, no, ya, bueno. Pero, es nuevo. Ya, a ver lo que dura. Entonces, yo museo, sí, el edificio lo tenemos, es lo de siempre. Hacer como tenemos el auditorio ahí, por ejemplo. Un pequeño dato. Perdón. Juan Ignacio Vidarte es nombrado director del Guggenheim en el 1992. ¿No cuenta eso? El museo se inaugura en el 97. Sí, señor, un museo no escojo las piezas y las pongo. Se tardó 5 años en montarlo. Es bastante más complicado. Es que con este llevamos 23 años. Con este tema llevamos 23 años. En el caso del edificio de San Fernando. Perdón, y llevaremos. Y pronto nos jubilaremos y a ver quién nos sigue. Esa va a ser otra. Tenga la palabra. No, debes falar. Debes falar. Yo daría mi opinión como arqueólogo, como investigador de la Universidad de Cristo, y sobre todo como contribuyente. Tengo registros de ley. Votamos las administrativas, la legislación,
si a estructura da Liga do Centro estaría a cabeza, a da Educación, a Xunta, estaría aquí todo. Eso estaría arreglado. Entonces, un problema non é ese. E se nos tocaría por a administración, xa o semana pasada, temático. A culpa é nosa. Porque estas coxes están aquí no Roñesco, na Policía de Lugo. Que viejo me ponéis. Outro día estábamos aquí, eu e os rapazes, 3, dentro do ciclo de Barceloso. 3. De vergonza, e eu vine a ver a unha compañera, todo o restaurante, outra vez, eu vine. Bueno, mellor tamén Pero para a que veo anterior, que veo tamén esa picada, para la vía rodada, se vai dicir, tenemos ver, contando a Quiques e a Sandra. ¿Dónde está a sociedade de defensa? Que fueron un ano pasado. Sociólogos cavando. Tuve a churrascar unha festa, no vestidos todos de romanos, e regando por aí, e tal. Entonces, a culpa non é da administración. Os técnicos da administración son bastante fáciles. Tanto na Xunta, no Ministerio, no Administración, están só un pouquísimo. Pero eu creo que aí, por exemplo, Cada vez menos, un pouquísimo. o tema do museo, por exemplo, a xente non entende o tema da investigación, toda a investigación que hai detrás da arqueoloxía, porque a maioría sempre non o sabe. Non o sabe. Entón, o traballo noso é que a xente entenda cal é o traballo da arqueoloxía e o traballo que se pone. Nos colegios, nas colegios, Aí está. Estamos convencidos, já estamos. Estarán de doctrina de chamba, pero os nenos, Pero bueno, hombre, algo moi evolucionado. É moi evolucionado desde 86, que non teñen contado que lanzaban cousas, pedras e lanzaban. Ahora xa ninguén se atreve a lanzar. Que tirar cacahuetes. É dicir, hombre, sí. Vamos a avanzar. Bueno. Estamos secundando, lo que estuve es que vaya, pero primero, por eso no vaya consorcio, fundación, museo, como vaya, pues van 25 anos, 30. Que van pasando los 30? Pues esta xente, 5 anos, están aí, cuidado, me cacho de madre. Gracias. O adón que retirou, se quitar para atrás. Enrique, vai ser retirar máis, se quitar para atrás. Da igual. Entonces, quedó bueno. De mañana, tengo que ir a hacer un trato con compañero que no está, porque no es tú, ya para, no es tú. No. La universidad no está. No sé si el profesor de la universidad aquí. Aí. Sí, pero bueno, pero ¿dónde está la universidad? ¿Y qué pasa? Este tema ya del consorcio que lo planteó Colmenero en el año 86. Sí. Esto, moderno, investigación, claro. La industria está acabada. No tenemos petróleo ni gas, pero ya tenemos tierra, nuestros productos, que es genial. Ya eso se lo ven a la gente, ya no tenemos cuidado. Ahí no es igual. Los días turísticos, ¿dónde están también? Porque no sé, ¿dónde están las empresas de días que tenía que venir a hacer un poco? Hay que hacer un poco de política, no se haga la culpa de la administración por los políticos. No, está claro. La sociedad está representada. La sociedad y los políticos. Los políticos representan a la sociedad. Entonces los políticos son los que tienen que mover ficha. Con los técnicos más no podemos hacer. No. No podemos estar hablando, necesitar investigar más, excavar más. Cuando no hemos investigado, no hemos excavado más. Sí, es cierto. Tú estás hablando de las redes de empresas que no lo has publicado. Sí, está publicado. No. Sí, está. Entonces, eso tendría que caer para poder hablar de una condición. ¿Cuántas excavaciones tenemos por estudiar? Un montón, pero es imposible. Pues ¿para qué vamos a excavar más? Vamos a estudiar lo que tenemos ya excavado. Vamos a dejar algo para nosotros y lo que más tenemos que excavar. Pero vamos a dejar todo que nos juegan de casa. Vamos a acabar de investigar lo que tenemos excavado. Pero claro, para investigar, eso es lo que hay que investigar. No llega a un museo, un museo, o la Xunta, o el Concello, o una empresa por ahí, que te lo pague la promotora. Eso requiere, claro, unión, pero para eso tiene que haber estudiantes, ¿dónde están los cursos militares? ¿Hay cantera de arqueología? No. ¿Qué es fundamental? ¿Tú para contratar a la No sé. Cuando hay trabajo. Y el grado de difusión cultural que me va a gustar, lo tengo que compañero para contar,
Pregunto. Pero las esquinas claras las conocían. Como te vamos, yo me llevo a la luna de esa tortilla y vamos, más estructura que esa, visitaría las cosas maravillas y todo eso, es una cosa. Para hacemos artistas circenses ya últimamente. La arqueología nos está un poco de respecto a las licitaciones, pero bueno. Para eso, ¿y qué es optimista? Yo lo digo. Mira, todo depende de la gente. 10 años, el cuerpo de Arturo que hay en las administraciones, no quiero ni nada. No sabemos lo que van a hacer. No sabemos por dónde los tiros. Todo ese material que puede incluso usar. Si no hay gestión, se van a tener el dinero. Pues que eran vitrinas con materiales chulos. Materiales chulos, los bronces, la ley, la restauradora, la buena cosa, entonces hay que limpiarlo, hay que restaurarlo, si no. Eso todo requiere recursos económicos y humanos. ¿Quién te los paga? El problema que tenemos es quién nos lo paga. Y esto depende de toda la gente. Pero escucha, pero recursos votaciones sí que hay. Ya lo sé. Todo esto depende de la sociedad. Y el otro día di una conferencia, el sábado, antes del partido del Real Madrid, en Espasante, y estaba petado el salón de Estado. Y yo el sábado di una conferencia en Sabadell. Y se buscaba las capturas. Y cada caso. Así a lo mejor ya está aburrido. Es que a lo mejor tenemos que cambiar el discurso. Yo creo que esta gente está cansada. Es que la ciudadanía también. Yo creo que está cansada. Está cansada del tema. El problema es que hemos vendido mal también el tema de la arqueología. Los promotores siguen vendiendo que somos un atraco para ellos. Yo no conozco ni una sola intervención arqueológica de un promotor que haya perdido dinero, al contrario. No conozco ni una sola, y tú mucho más de 300. Pero vete a comprar un piso para ahí y te dicen, mira, para la muralla vale 50.000 euros más. ¿O no es verdad? Sí, es verdad. No lo hemos vendido bien, pero a lo mejor también ¿Cuántos pisos turísticos están abriendo en los últimos años aquí? ¿Gracias a qué? ¿Cuántos promotores saben que estamos con las autorolas? A veces un promotor es un constructor de la es una financiación. Una comunidad. Sí, y tiene que pagar la intervención. Y de repente, ¡pum! Pues tuvimos varios puntos de salario. La ley de toda la ciudad, muy bien, se acaba de pagar los tuyos, porque pero después pasa que tenemos que unos retos de trabajo. ¿Y cuántas veces nos quedamos con las ganas? Porque el promotor tiene que pagar un más hacer. Pero hay veces que todavía ayudan y pagan. Y lo sabes, porque hemos hecho intervenciones, y los intervenciones que saben que nosotros y nos han financiado como todos. Como es su bolsillo, ¿está bien? A mí también. Como dices tú, yo soy muy viejo ya y he visto de todo. Bueno, Celso, que tiene aquí experiencia en Lugo, pero también tiene muchísima en Orense. Y pasa lo mismo. Esto es un mal. Hay que reconocer, sí, pero hay que reconocer que la cultura, el peso en la sociedad actualmente, vale más una influencer que enseña por un gusto, enseña una camisa o lo que sea, mejor lo que tienes que hacer tú. Sí, soy muy feo. Yo soy muy feo. Pero vamos, quiere decir que la sociedad hoy en día valora más otras cosas, a lo mejor, que tal, porque ya los niños desde pequeños van más a matemáticas o física que van a ganar dinero y no te van a humanidades, porque de hecho, si es profesora, humanidades se extingue en Lugo porque no hay alumnos. Se le puede cambiar luego a otro nombre. En vez de historia, que le llamen gestión del patrimonio, le llaman tal, pero no tiene alumnos. Si no, siendo Lugo la capital, y te lleva la facultad vinculada a la UST, y me cambiando la última, y pasaba la tesis, pero y en Rayatú no se puede hacer una cantera de institutos para donde llegamos todos. Mira, yo quise contar a todo lo que va. Podría escuchar, no hay. Yo los últimos que os he traído de Castilla. Pero, por ejemplo, yo el tema de Arreclus surgió a raíz de una excavación arqueológica que hizo una integrante de aquí Pereiras en el tema del pazo de abajo. Porque Manuel, el propietario del tal, lo que empezó, ¿qué te parece y tal? Yo venía con Enrique
de montar la escuela taller ya hacía unos años, que luego se montó la escuela taller de Rivadavia, también a través de una historia un poco de eso contado, y está un arquitecto que era Militar, que también animó al promotor. Mirad lo que surgió de aquella conversación con Sestur Lugo, que fue un tema que fue importantísimo Sestur Lugo, porque la que le encargó hacer todas las obras que hemos hecho y toda la zona del Rinconado de Miño fue a través, gracias a Sestur Lugo, porque es que no hay un promotor particular que sea capaz de generar lo que hizo, por ejemplo, Sestur Lugo en el tema. Y gracias a eso, mirad que vosotros a veces han dado el tema. Claro que la arqueología puede dar mucho dinero, culturalmente, puede dar, porque antes la gente en Lugo no paraba. Una noche, daba una hora, una noche era mucho. Eso Jacobo, de la calle La Reina, el hotel, me comentaba a mí. Hoy en día ya sí paran más que hay más. Pero aquí nos falta muchísimo, te doy la razón. Aquí tampoco puedes mercantilizar la arqueología, porque sabéis, esto no se trata de que sea dañino, para eso tenemos un parque acuático y ya está. Se trata de que también, como profesionales, como sociedades en el futuro, si queremos una arqueología, para arriba, para eso, no llevamos a estar, no podemos estar sin centro de investigación, ya vale mucho lo que sea, no puede ser que la gente venga a Lugo, ya no de los de Lugo, va a ser como también ya en el museo, y sigue la ruta de tiene hasta 30 años. Y que los restos que estamos encontrando, con Lugo, eso y los demás, incluidas esculturas, piezas espectaculares, es que nunca más hay dos filtras. Esto es un... Estoy de acuerdo con Enrique, que es un tema ya muy viejo y no tiene solución. Y un delegado de la Junta por hace 2 años, no hay el museo. Pero tú no sabes lo que es un museo. ¿Un museo qué es? A ver, Blanca. A mí me dice que enterramos en cartas, as puertas, enterramos en cartas, as puertas. Para que explique? Cartos hai. Pasa que... Claro, el marido. Va. Ya está falando de que existe un proyecto de museo. Pero hay un proyecto, digamos, museo grande. Existe un director, existe una línea... No, hay un continente y no hay un contenido. Sí, pero es que aquí funciona así todo. Hay un museo bonito, que realmente no hay nada. Ese director estaba museo, un museo. Que necesita la museo, es como se va a Tú has dado en la llaga. Normalmente estamos todos de acuerdo. Estamos. Está haciendo un proyecto museístico y con la gente que hemos hecho la excavación, que empezamos en el año 85, 86, a la calle por aquí, los que siguen ahora tal, no se cuenta con nosotros para nada. No. Y ni está abierto, creo, a la sociedad. A la gente, yo creo que no solamente los arqueólogos, pues bueno, ni Rolling Stone ni nada, viejecitos ya, pero la gente que está detrás de nosotros, que es gente joven, que tiene iniciativas y demás, asociaciones culturales, todo el mundo tiene que haber una polémica en la sociedad. A ver, ¿cuántas pues ya, la primera para ellos. Estamos montando la fiesta, eso no es primero, he hecho más y porque el tema es que ha hecho más nunca. Entonces, habría que seguir estando en la posibilidad. Eso es lo primero, porque hay dinero público, me parece muy bien. Pero después, tú quieres estudiar materiales, o después, una chico. Aquí no hay nadie que diga nada. Como las restauraciones, la película que está mirando al público ahí, visiva, espectacular, y se habla de restauración a favor del medio. Porque si no estaría como una amiga que restauradora, si no estaría en una casa, pues no veríamos como esto. Paco tiene una, no la limpiamos, cuando la limpiamos la cocina. Claro, entonces es un poder. Pago a esta y la administración no está haciendo su trabajo, ¿por qué? Porque a los propios contribuyentes no da igual. Yo a la política la tenemos que hacer y como futuro, el futuro no hay que pensar 4 años, 5, pero hay que pensar un poco. ¿Para dónde va como San Juan de Lugo? ¿Para dónde va el mundo? Pero vamos, un museo, que va a tener personal. Va a ver a todos, cuando tienen vosotros y no hay un caso más caro. Y para que yo soy aquí de la carrera. Y es que estoy pensando en tirar. Y no hay nadie que tal. Entonces, ¿quién va a excavar esto? Van a poner las máquinas otra vez y tiramos con dos. Nosotros arreglamos las piezas gracias a la Escuela de Restauración de la Junta de Galicia. Yo tengo arreglado muchas piezas ahora. Como se claro, te las dan cuentagotas. Yo no tengo muchas veces el material porque me arregla 5 en un año. Queda todavía de otro grupo otras 5. Y así cuando se junten todas. Y si un museo de repente ya y después de años.
Y podemos entregar al museo, pues entregamos el bronce dentro de cajas. Yo me asusta la cantidad de piezas de bronce que se han ido perdiendo por estar dentro de cajas sin tener un conservador que se echa. Como para decir que no está mal, no se puede estar mal. Lo justo de saber, lo que haces es lo que estás grabando. Déjame jubilarme. Déjame jubilarme, por lo menos. Todos los días trabajo. Y yo, claro, con todo lo que se excava, para retirarnos investigando lo que tenemos que hacer. Por eso o problema é que a excavación non se realiza está se realizando por necesidade, por obra. Entonces, a suerte que temos agora é que hubo un ladrillo deixou. Se tuviéramos mantendo o ritmo dos primeiros anos, lógicamente estaríamos desbordando, porque fixádemos o que é decir, ahora mismo hai Concello de Lugo, Museo Provincial, arqueólogos privados, el Museo de Viladonga son depositarios de todas as excavacións arqueológicas que aparecen. É dicir, hai unha dispersión enorme. O que está na administración, de alguna forma, entre comillas, está controlado. Pero este señor, o día que desaparezca, o material que ten el depositado legalmente, baixo a súa contestada, porque non yo recollen nada, entre outras cousas. Que vai pasar? Yo llegó un momento que el Museo de Lugo me dijo, no se lo toco más material. Le dije a Elena, tengo 15 fustes, y si te cura, tráemelos a Bilbao. Es imposible. No necesitamos un contenedor. Es toda razón del mundo. No necesitamos, yo, encantado de la vida, dije, mira, Paco, tienes aquí un salón inmenso, trae todo el material aquí, lo dejamos aquí, y te ponemos X colaboradores, un profesional, un coordinador del museo, un coordinador de la Xunta de Galicia, un coordinador de tal, y te echamos una mano a estudiar esto. Tú hiciste la excavación, tienes la fotografía, tienes tal. Claro, escribiendo, lo que sea. Y luego cada uno funciona. Realmente nosotros, a título personal, tú llevas el material a casa de familia, a casa de tu abuelo, porque no tienes más que ponerlo en tu casa. Yo lo iba a ofrecer porque tengo un almacén, hice un almacén. Y como particular, pues tengo que hacer un almacén para tener el material. Porque el museo... Tenéis pasta. Y en casa tengo un museo. Si yo grabé un palo de camino para casa, mi mujer no lo venía a pedir la vida, me diría, porque claro, entonces ¿qué va a pasar? Es un problema, lo vamos a chuflar, pero es un problema. Y este problema, hombre, ojalá venga por muchos años. Marta quería comentar. Que no somos principiantes del conservatorio, somos los reyes, porque estamos dando nuestros conciertos, es así. Mal estamos, Temos que ir acortando a charla porque nos van a votar. Vamos a dar a palabra. Sí, hombre, sí. Nos queixamos de que non hai arqueólogos, están dicindo que non hai médicos de atención primaria. Como para... Y es así de claro, o sea, hay que dejar de pensar que sabe mucho y empezar a contratar a los niños. No, buscamos la necesidad de vender el producto a las nuevas generaciones. Los hay en el Camino de Santiago ya, contra toda la Xunta de Galicia. Entonces, que la investigación, tanto médica como científica, o sea, que tenga esa mano después de la país. Para conseguir la pasta, sí. Para conseguir la pasta. No, sí, sin problema, de siempre. El dinero es lo de siempre. La pasta no te da eso, sino votos. Para conseguir votos, un DC5. Son los políticos. Entonces, Para los niños, que lo que tenemos aquí es algo alucinante y que podemos ir sobre textos y no ser TikTokers ni jugadores de fútbol. Pero hay un problema. Es una forma de una carrera o no estamos viendo que están participando más de ellos. Así. Tanto museo, pero no, estamos
Pero hai que ir ali, porque nós estamos cheos de dar conferencias nos colexios, los chavales encantados. Nós temos que ir aos colexios. Se non veñen eles a nós, temos que ir nos. Eu creo que temos que cambiar un pouco. En vez de facer esta conferencia, a mellor, non sei, a mellor podemos facer a esta mesa en un campamento ali na Plaza Mayor, por exemplo. Ali sentados nunha mesa. E seguramente teníamos máis xente que aquí. Os chavales encantados. Le ibas unhas pezas cerámicas e tal. Encantados. Tú, querías comentar? Viene un poco de refilón esto, porque si no se va a olvidar, llevo mucho tiempo con recordantes con lo de San Quimera de Huelva. Llevo años intentando ir, después organizar el trabajo, sobre todo de los horarios. Tengo gente que viene, amigos, que los puede dar Santo Valedor, el fin de semana, que o Santo Valedor está con horario de funcionario. Claro, que sí. Ahora tenemos un plan director. Hay un plan director que está en fase de ejecución. El tema de conservación das pinturas, sobre todo, orientado a eso, pero bueno, supongo que tamén tocarán un tema de da xestión, da difusión, esperemos. Sí. Bueno, unha temporada que sí que teñan guías de turismo, pero creo que ahora vai un funcionario de 8 a 3, horario de funcionario. Es imposible que alguien diga igual. Bueno. El problema es que las gestiones se mueven, se solucionan. Entonces es un problema. Y está informado. Vamos a ver, no venimos con las pinturas, pero una cosa es decir, por otro lado, no digo solo eso, o sea, de único. Además, las avanzas. Sí, además nos te conocen. En caso de algo, ¿qué pasa? No es que se ve, se restauró, que me la persona encargada. Mientras se me decía, Darín lo enseñaba, era mal. Entonces, si hubiéramos hecho, olvídate, el municipio. Sí. No, ahora lo que hay son gente que son que no claro, ellos no son bien, pero bueno, están muy bien. Que menos que la que son bien para que no tengan cuidado. ¿Vale? Entonces no puede ser, que aparte de su está permitido, que se digan las probabilidades que siguen ahí, que se sientan con manos abiertas. Porque, por ahora, pues hasta que por Santo Valedor y el Internet, te flipas. De Vilar de Donas y demás. Pero de Santo Valedor, Santo Valedor no. Mira, creo que nunca vamos a ver lo que. Hay un yacimiento. En Santiago están organizando visitas guiadas para visitar o Teatro Romano. No anfiteatro. Pagado polo Concello. Pagado polo Concello. Así que, pagado polo Concello e sin saber a arqueóloga municipal. Sin tener una arqueóloga municipal. Mirar, hay aquí un yacimiento en el Paseo del Río. En el Paseo del Río Miño hay un yacimiento que ya aquí que lo catalogó ya hace tiempo ya, aquí hay restos de iglesia medieval, que está ahí en San Román, que están las zarzas y está todo por encima. Está en el Paseo del Río Miño. Yo no tengo dicho los guías turísticos de Río, claro, pero tenéis que intentar ese tipo de confiscos cuando hacéis esos ruteiros que a veces y tal, salir fuera de la ciudad de Lugo, que yo doy algunas charlas en Lugo y tal, que les he propuesto, vamos por el Río Miño, vamos a ver el San Román, que es algo como la diferencia entre ese y el de Sardónegas es que uno tiene los canceles y otro no lo tiene. Es un yacimiento digno. En Contín está aquí el famoso estructura defensiva, que no sabemos lo que es o tal. Es decir, que alrededor de Lugo hay una riqueza impresionante. Veis el artículo que sacaba un chico joven del tema de las minas romanas cerca de Lugo, por ejemplo. Ese tipo de cosas. Hay minas romanas en la Vega. Tenemos un desconocimiento, los propios ciudadanos de Lugo tienen un desconocimiento de su patrimonio tremendo. Ya no solo digo, hablamos de la ciudad, es todo lo alrededor. Pero yo insistía tanto, ¿cómo se puede decir el Castro de Acroa? Tiramos las casetas.
se limpió para hacer un jardín y no se nos ocurrió hacer, digo, a los políticos, no se nos ocurrió a los políticos plantear un sondeo. El tema de Roberto, cuando acabó aquello, habría que plantear alguna excavación más por ahí. Tuvimos la felicidad con no, está bien, pero puedes plantear nuevos sondeos hacia la captación del agua, nuevos sondeos hacia el acueducto, etcétera. En zonas, digamos, que no tienen problemas de edificios ni nada, son zonas rurales, zonas que es de una horta abandonada, que le dices al paisano del mes o tal, oye, mira, vamos a hacer un burato de 2x2, ¿qué te parece? Luego te lo tapamos. Bueno, no te va a poner problema ninguno. Quiero decir que la riqueza que tiene Lugo, aparte de todo lo que hemos mencionado, dentro de la propia ciudad que todos visitamos, lo que tiene Enrique en el museo, él como especialista en eso, y tenemos cada uno de nosotros, se hace el mejor museo de toda España, se puede hacer a nivel del arqueológico de Madrid, se puede hacer un museo en una ciudad de Lugo. Pero tampoco hace falta. No hace falta, a lo mejor o no, pero bueno, tampoco. Que se faga bien, obviamente. Entonces, hubo un poco esquema muy duras por qué no se consigue todo esto. Por un lado, el tema de órganos, un momento ahí cuando hubo la situación muy serio, pero era un problema que un político que quiere rentabilizar o máximo todos los casos que rentabilizar a qué nivel, a nivel de votos. Sí, ¿no? pero no porque no son indicativos, no son la misma cosa y no están fijadas, ahí se acabó el problema. Y estuvo a punto de además estaba el tema de los buques de Lugo, que era un gobernante para poder hacer. Entonces, el político quiere rentabilizar, y más ainda ahora que en los casos públicos, quiere rentabilizar lo máximo que puede para su beneficio. Pasó por cierto de ese momento para la Castilla, porque en ese momento tengo político también tengo otro problema. Descubrí mucho de los temas. También me interesa lo que creo, hay un fondo de nivel, pero también no necesita tapar las puertas de estos problemas que se buscan las personas, los técnicos son muy problemas. El segundo aspecto es una cuestión de tiempo. Debemos saber eso. Que cuando una administración se pide para meterse en una gran obra arqueológica, histórica, de construcción, etc., calcula, fluctuando. Tanto puedo rentabilizar esta inversión, esta foto, etc. Pero en un momento que sea de alguna manera, como se tiene que hacer, donde hoy no estaríamos ahora, hoy no estaría hacer una mega excavación intensiva para los políticos, no tienen tiempo, que necesitan constantemente nutrir exactamente. Y la última cuestión es el tema de prioridad. Todo esto que estamos hablando aquí sobre Lugo y tal, vos de verdad creéis que se invertir es no fuera Santiago. Yo creo que es el resto de nosotros. Y viene un poco a partir del tema de Gallá. Un tema de prioridades, meter los datos públicos donde, cómo, que cómo se paga. Y claro, si esto fuera Santiago, seguro que muchos de estos problemas habría otros, estarían resueltos. Entonces, hay que confiar, y bueno, ya para rematar, como un ejemplo o museo de la organización o cuartel de San Fernando, ¿cómo fue empleado políticamente por un museo para mantener que era todo falso? Porque todo lo que se contaba era falso, ningún parador era imposible. La realidad era una cuestión de usar el documento patrimonial como arma de referencia política entre ellos, mientras sigue pasando tiempo y Pero bueno, estamos digo, por un museo tampouco fai falta facer un museo espectacular. Eu creo que con as pinceladas que temos aquí no facer estes centros pequeninos, eu creo que a xente é o que refiere. Se non está unha hora metida en un museo, a maioría da xente 10 minutos e marcha. Entón eu creo que luego de tirar un poquinho, pues ter aí Dr. Castro, el Mitreo, pues eso,
un día aparece Fornos ahí que merece la pena hacer un centro temático de alfarería, escoger una serie de puntos temáticos que sería ideal para que no un museo, bueno, un museo también, el museo sería un museo de referencia y ese museo de referencia también gestionar los centros, los pequeños centros, e incluso ahí hacer visitas guiadas desde el museo tal a todo esto. Como cuartel de investigadores, de fósico, incluso. Exactamente. Sí, sí. É que esa é a clave, porque creo que sería o primeiro é que é un referente social e cultural, porque cando se di que non fai falta ese museo, porque hai moitos museos, é unha mentira. Non hai ningún museo. Porque en Lugo só hai un museo, o museo provincial. Por moito que se lle diga museo da Casa do Mosaico, o museo do Mitreo, o museo tal, son sitios históricos, pero son sitios arqueolóxicos, musealizados, que forman parte dun conxunto, como se dixe aquí, dun xacemento arqueolóxico, que justamente o que farían é alimentar todo ese discurso. Entonces, hai unha necesidade dun establecemento cultural, porque o museo falamos aquí e tal, non é só un contenedor, é un dinamizador social e cultural, e sobre todo, máis alá, porque xa agora a discusión é que se levar a se ten que ser San Fernando ou non San Fernando. Esa discusión xa non é verdade. Porque, justamente, se te fai falta o museo é justamente no casco histórico que se está despoblando prácticamente de todo tipo de instalacións. E aparte de que dicimos, é dicir, non fai falta eso, non necesitamos un museo egipcio, que se vai a inaugurar agora, dentro de pouco. Necesitamos un centro que coordine todo eso. Entón, que mellor, e propuxos en ese momento, todos chegaron a un acordo, tanto os que están actualmente no goberno como os que non estaban. Houve un proxecto arquitectónico que pasou por filtros, o propio ICOMOS, na primeiro informe o tirou abaixo porque houve un recurso por parte dos arquitectos ao proxecto, se solucionaron esos problemas, volveu a haber un informe positivo. Hai unha dotación económica inicial por parte da Administración Autonómica para sacar adiante ese proxecto. Entón, o que facía falta é, pois eso, poñerse de acordo no resto da inversión. Claro, que fai falta primeiro un contenedor e a partir de aí é onde saldrá o proxecto museográfico, e falta unha sede, e por falta un proxecto museográfico, Entón, por que hora desa discusión? Aquí vai estar discutindo se ten que ser San Fernando ou non ten que ser San Fernando. Que máis alá da problemática que houve no seu momento, por tema do dinero, cando se chegou a consenso, penso que bastante generalizado, a nivel social e incluso a nivel político, porque aí están as hemerotecas, e houve acordo político por parte do todo no seu momento, para que ixe salir adiante eso. Que hai outros intereses ahora, como tú dices, bendices, a cuestións moi difícil claramente, efectivamente, que en precisamente un 16% é un conseguido que cree que la sí. No, este o Varela. Exactamente. Que pasa? Estamos falando que isto está. Que pasa? Porque tiene o partido que goberna a xeración de los últimos anos que contrase, que por lo que sea, circunstancias, porque non pode invertir aquí, non quere inversión, lanza un balón adiante. Presenta un proxecto de parador, de unha cosa mezcla con restos arqueolóxicos, porque como sabe que non o podes facer, non o queres facer, non é seguro, non é cultura, porque ten que o Concello patrimonialista, con algo propio, saca unha idea peregrina para adiante, un balón para adiante para distraer. Estamos todos, efectivamente, dando golpes sobre o mismo, cando se estaba listo, todo se estaba acordando. E aí ten un impacto, Eso estaba xa decidido. A ciudadanía xa asumía que era un estado. Pero eso con Praga estaba o Museo de Lugo, o Museo da Cultura Castellana da Cidade de Arte, está feito, o Museo do Bronce Católico Secundario está feito, non sabe o museo. Bueno, dentro da forma que sea. Exactamente. O clarismo que faz todo Lugo. E Lugo non faz. Campo de por la divulgación del patrimonio. Sí. Sí, que saca a nivel de campo de Lugo, de educación. Que disimpar o parador, o Museo de Praga, que a muita xente non usaba, non? O tema do parador, que Lugo no mercado, está sobre non sei se está no mercado, está sobre, que falaban de
Yo os invito a... Os invito a ver el Museo de León. ¿Por qué? León es una ciudad pequeña, como la ciudad de Lugo. Astorga, bueno, el Astorga tiene más... Los depósitos... Ya, claro. Yo, el del... Sí. Está dentro del museo, Pero el del... Perdona, tenemos que rematar porque nos invitan a retirarnos amablemente. Lógicamente, esto viene a demostrar que este tipo de mesas redondas son máis que necesarias e daría para moitas máis. Entonces, esperemos que isto teña alguna continuidade no futuro para poder seguir falando sempre do MIC. O problema é que convocamos outra reunión e vamos a ver os mesmos. Sí, bueno, efectivamente. Gracias. Sí. A ver, sí. Gracias. Vamos aquí a una chica. Venimos en el 2058. Restos orgánicos, semillas, polen, Sí. material. Sí. Hai unha publicación que é das primeiras que se fixo sobre Lugo, que financiou a Fundación Barrio de la Maza, que é Lucus Augusti, El amanecer de la ciudad, que recolleu os primeiros estudios do punto de vista histórico, e aí justamente hai un estudio sobre o análisis polinolóxico, basado nos restos orgánicos procedentes das excavacións das necrópolis que se excavaron na Plaza do Ferrol. Moi interesante porque daban datos sobre o tema do entorno vegetal, os materiais que se utilizaron nas propias incineracións, etc. Ese tipo de estudios, por exemplo, son tamén os que fan falta. Estudios antropolóxicos, Outro de materia. pero bueno, ese é o, digamos, un dos primeiros e o máis antigo que hai. Y liderados por la universidad. En el Instituto de Barcelona no sabemos que hay gente aquí. La sorpresa mía fue que, gracias a Roberto, el Servicio de Arqueología de la Junta, dijo que había la Escuela de Politécnica aquí de Lugo, tiene de odontología, y yo vamos a sacar ya el estudio ya del balneario de Lugo, y estos días tuvimos un pasante también. Hay gente en Lugo aquí en la universidad, yo estoy de acuerdo a Roberto tiene razón, otros aquí participantes, la universidad. El Lugo ya tiene algunos departamentos muy interesantes para nosotros. Es que nosotros ni sabemos que existen muchas cosas. No solo humanidades, es decir, los de la Politécnica, los del SIT, estos del Sistema de Información. Nese mesmo traballo tamén hai un estudio sobre restos malacolóxicos, sobre o resto das conchas que aparecen aquí na cidade. Ya hai tamén un estudio sobre un estudio antropolóxico que no caso do Mitreo tamén se fixo sobre o tema dos restos óseos de animais, etc. Es decir, que algunhas cousas sí se teñen feito, lógicamente quedan. Muchas veces no salen fuera de nuestro ámbito de publicación y demás, porque siempre nos falta algo. Decía Roberto, es cierto, cuando estás en excavación, la ley de Murphy, lo más interesante te queda justo debajo del otro lado. O a lo mejor estás por un compañero y este compañero de antropología, de Politécnica, digo, oye, este paso antes, perdona, pero los tengo en Polonia ahora. Entonces hacen trabajos de cierto peso. Lo que pasa es que tardan porque no hay dinero. Entonces hay que pedir un favor a un amigo, ese amigo al otro amigo, ¿sabes? Funciona así la cosa. Gracias a todos por haber venido. Sí.